Hola, aprendices de la química. El día de hoy, en la estructura de la materia y enlace químico, continuaremos con el bloque de propiedades periódicas y su tendencia en la tabla periódica, parte 2. Abordaremos las temáticas de estados de oxidación, carácter metálico y no metálico, acidez y basicidad de los óxidos. Comencemos. Lo primero que quisiera abordar son los conceptos que vemos aquí en la pantalla. El primero de ellos es valencia, que aquí nos dice que es el poder o capacidad de un elemento para combinarse con otro elemento. Aquí hablamos de la posibilidad que tiene cierto elemento para formar enlaces. Nosotros podemos identificar su valencia si recordamos nuestra tabla periódica. En los grupos, cuando estamos utilizando la clasificación por grupos con los números romanos, podemos recordar que el número del grupo es el número de electrones de valencia. Entonces, por ejemplo, si vemos en el ejemplo, tenemos aquí al sodio y vemos que en su última capa de valencia tiene un electrón. Tiene un electrón, mientras que el flúor tiene 7. Y si observamos, el sodio está en el grupo 1A, mientras que el flúor está en el 7A. Por otro lado, el número de oxidación es el número total de electrones que parece haber ganado o perdido cuando los electrones de enlace se supone que están presentes en el átomo más electronegativo. Tal vez cuando vemos esta definición pensemos que vamos a tener la carga de otra manera, pero veámoslo cómo se ve en el ejemplo. Cuando no se ha formado aún el enlace, así cuando los tenemos separados, ambos tienen carga de 0, pero cuando el sodio pasa su electrón al flúor, que es el elemento más electronegativo, entonces el sodio queda con una carga de +1, mientras que el flúor queda con -1. Entonces dices, bueno, si el flúor fue el que ganó, ¿por qué tiene una carga negativa? Ah, pues recordemos, porque el flúor lo que ganó fue una carga negativa. Los electrones tienen carga negativa. Pero analicémoslo de la siguiente manera. Antes de que se unieran, el sodio tenía 11 protones y 11 electrones en total. No estamos hablando del de valencia. En total tenía 11 protones y 11 electrones. Al donar un electrón, entonces ahora tiene un protón extra, que es número de electrones, porque ahora tiene 10 electrones, pero sigue teniendo 11 protones. Por otro lado, el flúor, antes de obtener ese electrón, tenía 9 protones y 9 electrones, pero al recibir una carga negativa, un electrón, ahora tiene 10 electrones y 9 protones, teniendo un exceso de carga negativa. ¿Cuánto? -1. Y mientras que el sodio se queda con un exceso de carga positiva, que es de +1. Finalmente, lo que es la carga formal es la carga que se calcula que está presente en el átomo en un compuesto, es decir, el cálculo formal. Entonces, la valencia es la posibilidad de crear enlaces. Los números de oxidación son los que nosotros asumimos que tiene a la hora que se forma este enlace, pero la carga formal es el cálculo para saber exactamente hacia dónde se está yendo la carga. Ahora, para poder establecer los números de oxidación, hay algunas reglas que nos facilitan la existencia. La primera nos dice que los átomos en estado elemental poseen números de oxidación 0. ¿Qué es el estado elemental? Es el estado en el que lo encontraremos en la naturaleza. Como por ejemplo, aquí tenemos el nitrógeno 2, el nitrógeno molecular. Cuando veamos nitrógeno 2, cloro 2, flúor 2, están en su estado elemental y su número de oxidación siempre va a ser 0. Al igual que algunos metales o metaloides que podemos encontrar y que no están combinados con nada, pero pueden participar en ciertas reacciones, no están combinados con nada. Cuando no están combinados y no tienen carga, entonces su número de oxidación también es 0. La segunda regla nos dice que los iones monoatómicos
poseen un número igual a la carga algebraica que está presente en ellos. Entonces, si la carga del calcio, por ejemplo, es de +2, pues entonces su número de oxidación también será de +2. La tercera regla nos dice que al hidrógeno siempre se le asigna un número de oxidación de +1, excepto en los hidruros iónicos, en donde está presente como H- y se le asigna un número de oxidación de -1. Aquí tenemos algunos ejemplos, como el hidruro de litio, el hidruro de aluminio. Cuando lo encontremos mezclado al hidrógeno, que el hidrógeno está escrito al final y al inicio está escrito un metal, entonces ahí es cuando podemos ver que va a tener un número de oxidación de -1. La cuarta regla nos dice que el oxígeno siempre posee un número de -2, con tres excepciones, cuando son los óxidos, los peróxidos, que tienen un número de oxidación de -1, los superóxidos que tienen un número de oxidación de -1,5 y el difluoruro de oxígeno, que es una superexcepción, donde va a trabajar con un número de +2. Pero es una excepción. En el caso de la regla número 5, el flúor siempre va a tener un número de oxidación de -1 por ser el elemento más electronegativo de la tabla periódica. No existe otro más electronegativo, por lo tanto, él es el que tiene el número de oxidación de -1. La regla número 6, que nos dice que la suma algebraica de los números de oxidación de todos los átomos en una especie o compuesto debe ser igual a la carga que esté presente en ella. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos un compuesto, que es el permanganato de potasio, que tiene una carga de 0, y tenemos una especie iónica, que es el cromato, con una carga de -2, lo que nos indica que al tener carga negativa es un anión. Ahora bien, para definir sus números de oxidación, tenemos que el oxígeno, nos vamos a la regla, siempre va a trabajar con un estado de oxidación, un número de oxidación de -2. Entonces, -2 por 4 sería de -8. El potasio, que está en el grupo 1A, tiene un número de oxidación de +1. Y si nos vamos a nuestra tabla periódica, podemos ver que el manganeso tiene la posibilidad de trabajar con varios números, pero para que nos diera una carga de 0, tendría que estar trabajando con un número de oxidación de +7. Entonces, +1 +7 -8 nos da 0, ¿verdad? +1 +7 +8, -2 por 4 -8, y entonces -8 +8 nos da 0. Por otro lado, el ion cromato nos dice que su carga es de -2, y entonces comenzamos con lo siguiente, ¿no? El oxígeno, lo mismo, nos vamos a nuestras reglas, siempre trabaja con -2, entonces -2 por 4 sería de -8, y nos vamos a nuestra tabla periódica y vemos que el cromato tiene la capacidad de trabajar con +2, +3, +6, pero para que nos diera la carga de -2, tendría que estar trabajando con +6, entonces su estado de oxidación, o número de oxidación, sería de +6. +6 -8 nos da -2, y entonces así es como podemos definir cuál es su número de oxidación. Para calcular la carga formal, necesitamos esta fórmula. Recordemos que cuando se forma el compuesto, hay una tendencia de que los electrones se vayan hacia, o la carga se vaya hacia uno de los elementos. Entonces, una vez que ya está formado el compuesto o la especie, hay que calcular cuál es la carga formal de cada uno de los átomos. Aunque sea el mismo elemento, pueden tener diferentes cargas. Entonces, para calcular la carga de cada átomo, debemos de tomar en cuenta el número de electrones externos del átomo menos el número de electrones no compartidos menos el número de electrones compartidos alrededor del átomo en el compuesto entre 2. ¿Sale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos aquí este ejemplo. Tenemos a un carbono rodeado por 3 oxígenos, y aquí vamos a ver cómo, aunque los 3 son oxígenos,
Uno de ellos tiene una carga formal totalmente diferente a las otras dos. Entonces, primero vamos a ver la carga formal del oxígeno que está de color azul, ¿verdad? Y nos dice que su carga formal es igual a el número de electrones externos del átomo. ¿Cómo sabemos? Ah, pues nos vamos, oxígeno. ¿Con qué número con qué número de oxidación trabaja? Ah, pues trabaja con el 6. Entonces, su número de electrones externos es de 6. Menos número de electrones no compartidos. ¿Cuáles son los electrones no compartidos? Estos puntitos que se ven aquí y que no están formando enlace. Entonces serían 4. Más el número de electrones compartidos. ¿Qué es esto? ¿Cuántos enlaces? Ajá. ¿Cuántos enlaces está formándose? Entonces tenemos que cada enlace nos aporta 2 electrones compartidos, ¿sí? Como tiene 2 enlaces, tiene 4 electrones compartidos. 4 de aquí y 4 de aquí. Dos de este enlace y 2 de este enlace, entonces son 4. 4 entre 2, pues a 2, ¿verdad? Y nos vamos a resolverlo. 4 entre 2, 2, 4 más 2, 6, 6 menos 6, pues nos da 0. Por otro lado, vamos a ver el del carbono. Su carga formal, dice, nos vamos a la tabla y el número de oxidación es de 4. Entonces, tiene 4 electrones externos, su capa de valencia, y entonces tiene 4 menos el número de electrones no compartidos. ¿Cuántos electrones no compartidos tiene? Tiene ninguno. Con todos sus electrones están formando enlaces. Entonces es 0. Más el número de electrones compartidos. Tiene 4 enlaces y cada enlace aporta 2 electrones. Por lo tanto son 8. 8 entre 2, 4. Más 0, 4. 4 menos 4 igual a 0. Ahora, la carga, vamos a ver la carga formal de estos dos. Aquí la tenemos resumida, pero esta carga formal es para este electrón rojito, este oxígeno rojito y para este oxígeno rojito. ¿Sale? Entonces, la carga formal de este oxígeno dice, los electrones en la capa de valencia son 6 menos. ¿Cuáles son los electrones no compartidos? Aquí los contamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 más cuántos electrones sí están compartidos. Tenemos un solo enlace y cada enlace comparte 2. Entonces, resolvemos 2 entre 2 a 1. 6 más 1, 7. 6 menos 7, menos 1. Y entonces aquí tenemos que la carga formal del oxígeno rojo de la izquierda es de menos 1 y la del oxígeno de la derecha es de menos 1. Y si la sumamos, porque ya al sumar todas las cargas, por eso es que esta especie tiene una carga de menos 2. Ahora, la tabla periódica nos puede apoyar para ir identificando los números de oxidación. Por ejemplo, los grupos 1 y 2 son muy reactivos y solo poseen estados de oxidación de 1 y 2 respectivamente, más 1 y más 2. El grupo 3 puede alcanzar 2 estados de oxidación. Uno a través de la pérdida del electrón del P1 y 3 mediante la pérdida de los electrones del P1 y el S2. El grupo 4 muestra estados de oxidación de 2 y 4. La estabilidad del estado 2 aumenta y la del 4 decrece con el incremento del número atómico. El grupo 5, el grupo 5, tiene estados de oxidación de menos 3, 3 y 5. La estabilidad de los estados menos 3 y 5 decrece con el incremento del número atómico, mientras que la del estado 3 aumenta. El grupo 6, todos los elementos manifiestan un estado de menos 2, cuya estabilidad decrece
en un grupo hacia abajo. Los estados de oxidación positivos para estos elementos pueden ser 2, 4 o 6. El estado 2 no es muy estable. El grupo 7 son elementos muy electronegativos. Pueden mostrar los estados de oxidación de 1, 3, 5 y 7. La estabilidad de estos estados son 5 es menor que 7, 7 es menor que 3, 3 es menor que 1, pero normalmente su estado de oxidación o su número de oxidación es de -1. El grupo 8, que son los gases nobles, son muy estables respecto a combinarse y sus estados de oxidación son 4, 6, 2 y 8 en orden decreciente de estabilidad. Solo los elementos más reactivos como el flúor y el oxígeno pueden llegar a formar compuestos con estos gases inertes. En el caso de los elementos de transición, el estado de oxidación común de 2 es de 2 debido a la pérdida de electrones en S2. El estado de oxidación máximo debido a la pérdida de electrones en NS2 y N1D. La estabilidad en los estados de oxidación son altos, siguen el orden de 4D, 3D, 4D y 5D. Forman compuestos de coordinación en estado de oxidación cero y también al aceptar electrones en los orbitales vacíos de IP, forman estados de oxidación negativos, con lo cual alcanzan en muchos casos la estructura de capa inerte del siguiente gas inerte. Los elementos de transición prefieren un número de coordinación de 6 y de 4. Vamos a pasar a otra propiedad periódica, que es el carácter metálico y no metálico. El carácter metálico de los elementos se refiere a su capacidad para perder electrones. Entonces, cuando hablamos del carácter metálico, hablamos de algo que se llama oxidarse. Cuando un elemento se oxida, produce la reducción del elemento o sustancia con la que reacciona, por lo que se le llama agente reductor. Dentro de un mismo periodo, ¿verdad? Dentro de un mismo periodo, el carácter metálico de un elemento aumenta al disminuir su carga nuclear. Entre menor es la carga nuclear, como vemos aquí en los dibujitos, mayor será el carácter metálico, porque al disminuir la carga, menor será la fuerza positiva del centro para retener a los electrones y para esto será más fácil perderse. Del mismo modo, dentro de un grupo, es decir, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, el carácter metálico aumenta al aumentar el radio atómico, pues a una mayor distancia tendrá una menor fuerza de atracción hacia los electrones y los perderá. El carácter no metálico, por el contrario, tiene que ver con la capacidad de un elemento de ganar los electrones, es decir, de reducirse. Su reducción produce la oxidación del elemento o sustancia con que reacciona, por lo que se le llama agente oxidante. Como podrás imaginar, la variación del carácter no metálico dentro de la tabla periódica será inversa a la del carácter metálico. Es decir, el carácter metálico aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, mientras que el no metálico aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar un poquito los conceptos de oxidación y reducción. Cuando estamos llevando a cabo una reacción, puede haber un átomo que pierda sus electrones. El átomo que pierde sus electrones, como el que tenemos aquí del lado derecho, del lado izquierdo, que es de color rosita, el que pierde sus electrones se está oxidando, pero es un agente reductor, o sea que provoca que el otro se reduzca. Entonces, el átomo que pierde se oxida y el átomo que gana los electrones se reduce.
Y a lo mejor el concepto suena horrible porque dices, ¿cómo se va a reducir si ganó electrones? Bueno, vamos a verlo un poquito más a profundidad. Cuando tenemos un elemento como el aluminio que aquí está en su estado elemental, entonces tiene un número de oxidación de cero. Entonces, al combinarse con el cloro que también está en su estado, en su estado elemental, que también tiene un número de oxidación de cero, cuando se lleva a cabo esta reacción, resulta que el aluminio pierde, pierde 3 electrones. Ujú. Él estaría perdiendo 3 electrones y obtendría obtendría un número de oxidación de +3 porque perdió 3 electrones. Por lo tanto, se quedó con 3 protones más que electrones tiene en su constitución. Y por el otro lado, el cloro pasó de 0 a tener un estado de oxidación de -1, es decir, ganó un electrón y entonces se redujo. Para poder recordar mejor quién se reduce y quién se oxida, vayámonos con el concepto de reducción. Cuando el número de oxidación baje, disminuya, va a ser una reducción. Por ejemplo, de 0 a -1, pues es una reducción. Entonces se reduce el número de oxidación, pues se reduce el elemento. ¿Sale? Si por ejemplo tuviéramos hierro 3 y pasa a hierro, a hierro 2, ¿qué estaría pasando? Se está reduciendo el número, entonces el número de oxidación se está reduciendo, por lo tanto, se está reduciendo el compuesto. Eso nos ayuda un poco a recordar. Hay otra, hay otra característica muy interesante y que está muy relacionada con este carácter ácido y este carácter metálico y no metálico, que es la acidez y la basicidad en los óxidos. Es decir, cuando el oxígeno se mezcla con diferentes elementos, principalmente con los metálicos, no metálicos y metaloides, produce óxidos con características ácidas y básicas. Por ejemplo, cuando el oxígeno se mezcla con los elementos del grupo 1 y 2 que tenemos del lado izquierdo, produce óxidos básicos como el óxido de litio o el óxido de sodio. Mientras que cuando se mezcla con elementos no metálicos, como el carbono, el azufre, entonces tenemos óxidos que se le llaman ácidos. Entonces, y cuando se mezcla con elementos que están dentro de los metaloides, ¿sale? Eh, Produce algo que se llaman óxidos anfóteros. Los anfóteros son especies que pueden comportarse de ambas formas, se pueden comportar como un ácido o como una base. Entonces, a los óxidos básicos también se les puede llamar óxidos metálicos, mientras que a los óxidos ácidos y anfóteros se les llama óxidos no metálicos. Tienen características muy específicas. Los óxidos ácidos o óxidos de los no metales forman compuestos moleculares discretos, son gases y líquidos, disueltos en agua forman los oxoácidos y si los disolvemos con bases forman sales porque pues, se neutralizan. Los óxidos anfóteros son los óxidos de los semimetales y tienen propiedades tanto ácidas como básicas. Son insolubles en agua y sus hidróxidos pueden actuar como bases o como ácidos. Por último, los óxidos básicos o los óxidos de metales son compuestos iónicos, no, sumamente iónicos. Acuérdense que cuando es iónico es cuando tienen eh, elementos que están de extremo a extremo en la tabla periódica.
Entonces, estos compuestos son sólidos, disueltos en agua, forman hidróxidos y en ácidos forman sales y agua. Pues sí, porque al ser una base, al mezclarse con un ácido, se neutraliza y forman sales y agua. Bueno, para revisar que hayamos comprendido la información de este video, realizaremos las siguientes dos actividades. La primera nos dice que establezcamos los números de oxidación de los elementos que aparecen en cada compuesto o especie. Para facilitar las vidas, les explico. Ninguno de estos es una especie iónica, entonces todos tienen una carga total de cero. Entonces, lo que tienen que poner es cada uno de estos elementos con qué, eh, eh, con qué número de oxidación está trabajando para formar ese compuesto. Son 6 ejercicios, hay que poner arriba del elemento el número de oxidación con el que está trabajando. La siguiente es determinar y justificar qué elemento tiene mayor carácter metálico de los siguientes pares de elementos. Por ejemplo, entre el berilio y el estroncio, ¿cuál es el que tiene un mayor carácter metálico y por qué? No se vale solamente poner, pues el estroncio. No, no, no. ¿Por qué? Se explicó en el video que tiene que ver con la carga nuclear y tiene que ver con el radioatómico. Entonces, eso es lo que tenemos que explicar en esta actividad. Y la segunda actividad nos dice que calculemos la carga formal de cada uno de los átomos que conforman estos compuestos. ¿Sale? Aquí nada más para aclarar, por ejemplo, los electrones del sodio son los que están rojitos en el primer ejercicio, los del bario son los moraditos, los de los del hidrógeno son los rojos en el tercer ejercicio, los que son verdes o más oscuros del sulfuro de sodio son los del azufre. No, mentira, los del sodio, perdón. El azufre son los azulitos. Mientras que en el sulfuro de bario, los, los de color oscuro son los del bario y los rojos son los del azufre. En el fluoruro de aluminio, los rojos son los del flúor y los de color oscuro son los del aluminio. Y por último hay que clasificar los siguientes óxidos en metálicos, no metálicos, anfóteros, ácidos y básicos. ¿Sale? Entonces, cada uno de ellos puede pertenecer a una o más clasificaciones, entonces ustedes lo definirán. Espero que les sea útil este video y nos estamos escuchando en la siguiente sesión. Hasta luego.